Hola, buenos días. Soy José Sánchez para el canal de Diálogos con Ciencia y Tecnología. Estaremos presentando el día de hoy una evaluación de germinación en semillas de maíz cosechado en diferentes fechas. Eso significa que la planta de maíz, como cualquier otra planta, tiene su fase fenológica bien definida, lo que es la fase vegetativa y la fase reproductiva. La fase reproductiva se clasifica de R1 a R6, siendo la R1 la iniciación de la polinización o la fecundación y la R6 cuando ya llegó a su madurez fisiológica total. Y el resto de R1, R2, R3, R4, R5 son las zonas intermedias, en donde la R1 es la polinización y la fecundación. La R2 es cuando ya se desarrolló el grano completamente, pero está en estado lechoso. La R3 es cuando está en estado lechoso masoso. La R4 es cuando está en estado masoso lechoso. R5 es cuando está masoso y R6 es cuando ya llegó a su madurez fisiológica. Entonces, nosotros el trabajo consiste en determinar en qué momento es el oportuno para llegar a tener la mejor calidad de semilla, aunque ya se sabe por literatura que la mejor calidad es su R en R6, cuando ya llegó a la madurez fisiológica total, que tiene su máximo peso seco acumulado, y se supone que es la mejor calidad fisiológica que llega a tener la semilla. Sin embargo, sabemos nosotros los que nos dedicamos a producir semilla, a veces tenemos que cosechar forzados por cuestiones de clima, por cuestiones de problemas sociales, el que hay pérdida del material genético, y como son materiales valiosos, muy valiosos genéticamente, pues a veces tenemos que acelerar este proceso de cosecha y tenemos que hacerlo en etapas tempranas, y lo que queremos ver hasta qué momento nosotros, en qué momento podemos cosechar sin tener un problema o un riesgo de la calidad de la semilla. Ahí podemos ver que después de la floración empiezan las R, y anteriormente pues es justamente la fase vegetativa. Aquí en este trabajo consistió en que fue sembrado el 23 de junio del 2020 y fueron cosechados, la primera cosecha fue el día 10 de octubre, que eran 110 días de la siembra a la cosecha. El mismo día 10 de octubre se cosechó otra muestra, en donde una de las muestras se sembró, se cosechó, y se le quitó la hoja o la bráctea, y en la otra cosecha se le dejó la bráctea y se dejaron secar al medio ambiente para ver posteriormente su germinación. El 19 de octubre se hizo una segunda cosecha, el 31 de octubre otra, el 10 de noviembre y el 23 de noviembre, siendo desde los 110 días hasta los 154 días que alcanzó su madurez fisiológica la semilla. Y aquí tenemos los datos. Aquí vemos nosotros en el porcentaje de germinación en el tratamiento 1, que consistió en hacer la cosecha del maíz en R1, perdón, en R2 tierno, muy en estado lechoso, lo cual al momento de secarse se deshidrató, se secó, perdió la humedad, pero al mismo tiempo no alcanzó a llegar a su peso máximo, teniendo una germinación del 51% aproximadamente. En el caso del que se le dejó la bráctea o la hoja, siguió alimentando un poco más de tiempo al grano y se fue secando más gradualmente, por lo que alcanzó a llegar a tener mayor madurez y alcanzó un 83% de germinación. Mientras que la que fue cosechado ya para el 19 de octubre, en donde ya tenemos como en R3, una R3 ya con una germinación del 90%, una R4 del 97%, R5 del 100% y R6 del 99.5%. Prácticamente no hay diferencia significativa entre ellos, y pues tenemos ese valor conforme va madurando, va todo. Aquí lo tenemos en una gráfica. Esta gráfica de germinación, pues vemos que están aquí a los 110 días, la que se le quitó la hoja o la bráctea, la que se dejó con la hoja bráctea a secarse, y se pusieron todas estas muestras, se dejaron secar hasta llegar al 14%. Una vez que llegaron al 14%, se pusieron a germinar, obteniendo estos resultados que vemos en la gráfica.
en la gráfica. Al hacer los análisis estadísticos de un diseño completamente al azar, pues vemos que sí hay diferencia significativa entre los tratamientos, entre las cosechas, por lo que se procede a hacer la prueba de medias, que es la prueba de Tukey, y aquí tenemos las germinaciones que tenemos, ¿verdad? En donde la R5 ya un estado masoso o lechoso, ya casi llegando a la madurez o madurez fisiológica, que está aquí en la 6, en la R6. Aquí tenemos nosotros ya los porcentajes en donde estadísticamente pues están iguales. Mientras que tenemos ya los demás días, cómo va disminuyendo la germinación hasta llegar a la R2 que está en estado lechoso. Eso podemos concluir que todas las muestras cosechadas presentaron 1% de germinación, y esto nos lleva a pensar que si nosotros queremos rescatar un material genético porque se heló, porque hubo alguna otra catástrofe natural, o porque hay posible pérdida por robo o por otro mecanismo, pues podemos nosotros salvar ese material a pesar de que aún todavía esté en estado inmaduro. Lo cosechamos, lo ponemos a secar, lo resguardamos, lo ponemos a secar y rescatamos ese material genético. Entonces es una información muy valiosa para todos aquellos que tenemos materiales genéticos para renovar, para incrementar, y que por alguna u otra razón tenemos que hacer cosecha previa a la madurez fisiológica, sin riesgo de que perdamos el material genético. Lo que podemos llegar a perder es la calidad genética como tal, lo podemos ver. Sin embargo, no se pierde el material genético. De tal forma que esta información se me hace muy interesante para los mejoradores, para los productores de semilla, principalmente para sus materiales genéticos, y resguardarlos y no llegar a perderlos en un ciclo que se sembró y que tuvieron problemas para llegar a su fin. Bueno, nos vemos el próximo video. Hasta pronto.